ideas acerca de esto y definitivamente hay diferentes perspectivas. Para nuestro estudio en particular de esta noche debemos hacer la aclaración que lo analizaremos desde la perspectiva bíblica. Escuche bien, yo sé que hay muchas personas que de pronto ellos han percibido una revelación de Dios a través de esto, pero nosotros queremos enfocarnos acerca de la perspectiva bíblica. Y dejaremos de lado alguna interpretación surgida de la especulación personal y que esté fuera de los conceptos que expresa la Biblia. Porque recuérdense que hay muchas personas que creen haber recibido algo de Dios. No dudo que hay personas que pueden haber recibido una revelación de parte de Dios, pero también yo creo que la Biblia se interpreta a sí misma. Y eso es algo que nos ayuda a no perder la brújula. Usted sabe que la brújula es para podernos guiar a través de un mapa. El mapa es la Biblia y la brújula necesitamos nosotros siempre tener al Espíritu Santo que nos guía en esta palabra. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué significa la palabra abismo en la Biblia? Quiero decirle que como tal la palabra abismo en la Biblia viene de una palabra griega que se llama avisos con doble S. Yo creo que usted puede verlo ahí en la pantalla. Y eso significa sin fondo. Este término es con el cual la Biblia judía, traducida al griego, que se llama la Septuaginta, que eran lo que usaban los primeros cristianos, denota la palabra hebrea que traduce esta océano. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 2. Recuérdense que le estoy dando la palabra que la Septuaginta, que es esa Biblia que le digo yo que se tradujo del hebreo al griego. Lo traduce en el libro de Génesis y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y escuchen bien, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces podemos entender a través de esto que en el Génesis 1:2 nos está hablando ya del abismo, ¿verdad? Ahora, sigamos adelante. También otra vez volvemos a encontrar esa palabra avisos en el Salmo 42:7, pero en esta vez dice aguas abismales. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, dice. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso está en el Salmo 42:7. Ahora, miremos ahora otra vez que aparece la palabra avisos, hablando del abismo, en el Salmo 71:20. Y nos habla acerca del mundo de los muertos. Dice así: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Bueno, aquí estamos viendo, como le digo, otra forma en la cual la Septuaginta se vuelve a escribir la palabra hablando de diferentes cosas, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente. Miremos, tenemos que entender que para nosotros poder hablar de esto tenemos que valernos de métodos de interpretación. Entonces, para poder iniciar este estudio debemos tomar los versículos de las escrituras que usan la palabra abismo, pero no solamente tomarlos al azar, tenemos que clasificarlos respecto del contexto, escucha bien, de cada uno, de tal manera que no confundamos los conceptos, pues vemos 3 aplicaciones que la palabra le da para este mismo asunto. Y eso es muy importante cuando usted se pone a estudiar la Biblia. Yo sé que aquí de pronto me están viendo algunos hermanos y puede ser que en alguna oportunidad usted se haya equivocado. Todos nos equivocamos,
cuando estamos leyendo la Biblia en alguna manera, porque algunas veces necesitamos estudiar más a fondo los temas. Es importante que cuando uno está estudiando la Biblia esté abierto a lo que nos dice la Biblia, a estudiar muy a fondo. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Usted sabe que Dios nos ha dado la revelación de la Escritura, en donde tenemos que pasar tiempo estudiando, no solamente leyendo. Yo sé que algunas veces el escudriñar la palabra, porque eso es una parte muy importante de la vida del creyente, necesita que esforzarse en leer muchas veces. No es fácil dar un tema como esto porque uno tiene que leer demasiado y tiene que escuchar también muchas cosas para poder traer una palabra fiel. Entonces, cada creyente necesita esforzarse, porque de pronto usted hoy me está viendo a mí a través del medio que usted utiliza para ver este estudio bíblico, pero usted debe de ir a la Escritura. La Biblia dice que cuando Pablo fue a hablar a Berea, a un grupo que estaba en una ciudad llamada Berea, dice que cuando llegó ahí daba testimonio de Jesús, y esa gente todavía no había conocido la palabra del Señor, la doctrina del Señor, pero dice que aquella gente escucharon todo lo que Pablo decía y lo comprobaban con las Escrituras. Y ciertamente Pablo les da una admiración a ellos por lo que estaban haciendo. Nosotros los cristianos necesitamos no negarnos a conocer la palabra de Dios, porque Dios, dice la Biblia, que Dios nos habla de muchas maneras y de distintas formas. Entonces, pero ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a identificar qué es verdadero de lo que es falso? Necesitamos tener muy claro lo que dice la Biblia. Y de esa manera, si aquello que está diciendo X o Y persona suena muy bonito, eso bonito puede ser que esté totalmente distanciado de la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la palabra de Dios y clamar al Espíritu Santo para que esa palabra quede confirmada que es real. Entonces, en este asunto estamos viendo el tema del abismo, pero tenemos que tomar esos textos y clasificarlos. Y yo veo en esta clasificación tres grupos. El primer grupo es que la palabra abismo se utiliza como una descripción del mar, o sea, y no solamente del mar, del océano, del agua y la profundidad de un precipicio. O sea, que estamos tomando la palabra abismo en su forma literal. O sea, hay veces que las personas quieren alargar los contextos, ¿me entiende? Quieren estirar las cosas y no tienen más que una sola interpretación. Ahora, eso pasa cuando muchas veces se desconoce una forma apropiada de interpretar la Biblia. Entonces, usted sabe que para estudiar la Biblia necesitamos también la ayuda de aquellos maestros que nos van a orientar, que nos van a llevar. Por eso es importante que cuando se estudie la Biblia se tenga una persona madura que te ayude a estudiar la palabra de Dios. Porque esa persona somos los ministros, y cada oveja tiene su pastor, cada oveja tiene aquellos maestros que Dios ha levantado en su congregación, que son responsables de lo que enseñan dentro de las iglesias. Por esa razón yo no me atrevo a criticar a ninguno, porque cada quien dará cuenta de lo que enseña. Lo que sí tengo que hacer es que aquellos que me escuchen las razones por las cuales nosotros tenemos que entender cuáles son los contextos, ¿verdad? Qué importante es ver de dónde viene, por qué estaba hablando el Señor del abismo, y muchas veces es solamente para figurar el lugar que es profundo, o el mar que es inmenso, o el océano que es muy profundo. De todo esto tenemos que aprender nosotros de una forma literal. Bueno, continuemos. La segunda, podemos decir, la segunda aplicación que miramos de esta palabra abismo es también que la palabra es mencionada respecto de un sentido propiamente poético. Y esto lo podemos ver en el Salmo 42:7. Yo quiero
que usted pueda recordarse del Salmo. Yo aquí tengo apartado una lectura, pero quiero que usted vaya al Salmo 42:7. En el Salmo 42:7 nos narra este salmo, ¿verdad? Dice, si usted tiene una Biblia de estudio, el encabezado que dice ahí, dice, mi alma tiene sed de Dios. Ahora, este es un salmo de David. ¿Cuándo David está hablando esto? David está hablando en el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos está catalogado como un libro poético, ¿verdad? Por eso los libros poéticos de la Biblia son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces tenemos que entender esto muy bien, porque de pronto el significado que podemos encontrar, yo no digo que no se pueden encontrar algunos textos que son bastante importantes en cuanto a la interpretación, pero en este caso David está hablando, dice en el Salmo 42:7, si usted va conmigo, dice ahí, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus olas han pasado sobre mí. Y esto lo está diciendo David porque David está experimentando en su vida un tiempo de necesidad. Recuérdese que David, el rey, no toda su trayectoria fue perfecta. ¿Me entiende? Porque dice la Biblia que en una ocasión él llevó a cabo un pecado muy terrible, ¿verdad? Dice la Biblia que él sostuvo una relación fuera del matrimonio con una mujer casada, que eso se llama adulterio. Usted ya sabe que es Betsabé. Y dice la Biblia que producto de esto, aquella mujer quedó embarazada, iba a tener un bebé. Y él, para ocultar esto, porque definitivamente la ley lo castigaba, porque castigaba tanto a la mujer como al hombre. Entonces, y dice que tenían que morir irremisiblemente apedreados. Él era el rey, y si se cedía, lo tenían que matar a pedradas. Entonces David, de alguna manera, quería encubrir esto, y usted sabe el desenlace de esa historia. Porque David manda a traer al esposo de Betsabé y hace todo lo posible para que aquel hombre se quede en su casa y que pueda de alguna manera decir, bueno, vino el esposo de Betsabé, tuvo intimidad con ella y de esa manera pues esta mujer está embarazada. Pero la cosa no le salió bien. Aquel hombre se negó a entrar a su casa porque él pensaba que de alguna manera si se quedaba afuera de la casa, era como honrar a aquellos valerosos hombres que estaban en la batalla. Lo cierto es que como David no pudo hacer nada, aunque lo emborrachó, aunque le hizo cualquier cosa para que este hombre tuviera este desliz, dice la Biblia que no lo consiguió. Entonces lo que hizo fue que con el mismo Urías mandó una carta al capitán de la guardia y le dice que, bueno, con esta carta va este hombre, por favor lo pones al frente de la batalla y cuando estén en lo mero fuerte de la batalla lo van a abandonar para que así lo mate el enemigo. La verdad que Urías no necesitaba morir por el pecado de David, pero la cosa es que así sucedió. Usted sabe que David fue descubierto por Dios porque Dios mandó al profeta Natán para que le descubriera en esto. Y David había sido descubierto, había sido metido en un proceso de terrible consecuencia. Producto de esto muere el niño que va a tener Betsabé. Porque él dice que cuando le narra una historia al profeta Natán, dice que pague 4 veces el que hizo este gran mal. Pues el que hizo este gran mal fuiste tú, David. Bueno, y David comienza a sentirlo duro. ¿Me entiende? Comienza a sentir los azotes de Dios. Porque muere el niño, después, años más tarde, el hijo mayor de él viola a una de sus hijas. Y luego, por esta violación a una de sus hijas, otro hijo de David mata al mayor, que fue Absalón.
Y luego Absalón se rebeló contra David. Bueno, esto se volvió algo tremendo. Y David está en esa situación y escribe este salmo y habla acerca de un abismo llama a otro. A la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Porque David está hablando poéticamente de lo que le está pasando. Aquí no hay nada de mirar algo en un sentido literal. Aquí estamos hablando de algo poético, porque David está diciendo, en otras palabras, yo estoy sumido en este abismo de necesidad. Usted sabe cómo son los artistas. Está diciendo, yo estoy aquí en lo más profundo, pero sé que tú estás también en otra profundidad. Tú eres un Dios, eso es una interpretación, ¿me entiendes? Tú eres un Dios misericordioso, profundos son tus caminos. Nadie hay como tú, Señor, que tienes amor a los que te claman. Entonces, aquí viene, un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, dice. O sea, estamos viendo ahí una relación poética. Si usted inicia leyendo este Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea, aquí estamos viendo una escena poética, ¿me entiende? Porque David se siente destrozado, adentro de su corazón se siente lejos de Dios. Nunca antes se había sentido en esa situación, pero ahora, a través de este salmo, él está expresando. Entonces miramos que la expresión abismo en este texto, en este párrafo, nos está hablando de algo poético, ¿verdad? Estamos viendo una poesía. Eso no quiere decir que no tenga valor. Claro que tiene valor. Es la palabra de Dios. Porque cada palabra que está contenida en la Escritura es para un fin determinado. En este caso, el fin determinado es expresar el dolor, es expresar la necesidad del alma. Son otras las cosas las que están hablando acá. Bueno, la tercera aplicación que yo veo también es cuando el abismo es tomado en un sentido espiritual. Y ahí podemos hablar del texto que está en Romanos capítulo 10. Si usted me acompaña, porque vamos a ver que es un asunto puramente espiritual. Es bueno que tenga su Biblia, como le digo, porque muchas veces las personas solo les gusta oír, pero sabe que es importante que usted lea, que busque su Biblia, porque cuando uno lee y escucha lo que le está leyendo, tiende nuestra mente a retener los conceptos. Entonces, en el capítulo número 10, versículo 7, dice aquí, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces aquí estamos viendo una aplicación que está poniendo el apóstol Pablo acerca de este lugar, como que es un lugar profundo que está donde están los muertos. Ahora, le voy a decir, en algunas traducciones de este mismo versículo, no está hablando de abismo, sino que está hablando del lugar de los muertos. Y no se refiere propiamente al abismo, sino que se está refiriendo al Seol, que son dos cosas muy diferentes. Pero quise traerlo porque en algunos momentos hay personas que piensan que el abismo se está hablando del lugar de los muertos humanos, y no estamos hablando de eso. Aquí estamos viendo más una aplicación como lo que fue de la palabra abismo en sentido literal, en el lugar profundo. Porque sabemos que el Seol estaba en lo profundo de la tierra, ¿verdad? Y así dice la palabra del Señor. Ahora, y ahí estaba el paraíso, ahí estaban los justos, y ahí estaban, al lado estaban los que estaban siendo condenados como el hombre rico. Dice que había una cima con Z, eso no está hablando de una montaña, sino que está hablando de un precipicio que los dividía el Hades de donde estaba el seno de Abraham. Entonces dice la Biblia que cuando vino Cristo, le vino a predicar a los espíritus, y creemos que no le vino a predicar a los espíritus condenados, sino que a los espíritus que estaban en el seno de Abraham. ¿Para qué? Para llevarse
cautiva la cautividad a otra dimensión, al cielo, a algún lugar. Nosotros no sabemos dónde es ese lugar, pero lo que sí sabemos es que ya no está en el centro de la tierra. Bueno, entonces miramos que esto ya es propiamente una aplicación espiritual. Y ahí eso mismo está en Lucas 8:31, que en su momento lo vamos a leer, en Apocalipsis 9:1, porque el libro de Apocalipsis, el libro de Lucas, pues nos están hablando de algo propiamente espiritual, ¿verdad? Y yo creo que en eso vamos a tener que platicar más detenido. Yo quiero que usted en esta noche pues se sienta, pueda recapitular esto en su mente, porque es muy importante. Recuérdese que este estudio es bastante extenso, y por esa razón en la próxima semana vamos a continuar con esto, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente slide. Entonces miremos, aplicándolo, el texto de Lucas 8 del 30 al 31, y aquí miramos algo muy interesante, ¿verdad? Aquí miramos cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno. Eso está en Lucas capítulo 8. Si usted va, por favor, quisiera que buscara este texto. Este texto es muy, muy importante, porque nos habla acerca de la situación que se estaba viviendo. Dice la Biblia ahí que Jesús llegó a una región donde había un endemoniado que nadie lo podía detener, y dice ahí que se hería de noche, ¿cómo se llama? Pero andaba encadenado, vivía en los sepulcros, una condición bien terrible. Pero de pronto, al ver a Jesús, dice, se lanzó en el verso 28 a Jesús y lanzó un grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Ahora viene el verso 30. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Miren, aquí miramos algo bastante interesante, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando del abismo como un precipicio, y mucho menos estamos hablando del abismo como una profecía, como una poesía, perdón. Estamos hablando del abismo como un lugar de tormento. Pero dése cuenta que esa cárcel espiritual no es para gente humana. Eso lo tienen los demonios. O sea que esa es una cárcel estrictamente para demonios. Más adelante, pues de pronto vamos a hablar de quiénes son los demonios. Pero en esta noche vamos a seguir hablando acerca de lo que es el abismo, porque el abismo en sí, espiritualmente, es una cárcel. Ahora, dice aquí que ellos rogaban a Jesús, le suplicaron que no los mandara al abismo. Quiere decir que ellos le temen a ese lugar. ¿Por qué razón? Porque los deja sin poder operar en la tierra. O sea que estos demonios andan sueltos en la tierra. Muchas personas no saben esto, y piensan que el abismo se está refiriendo al infierno, y no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque en este lugar no están los demonios, ni tampoco los demonios están en el infierno. ¿Me entiende? Eso yo ya di un estudio acerca de esto, y no quiero volver otra vez a recapitular eso, porque yo creo que ya hemos hablado bastante acerca de esto. Pero lo que sí le quiero recordar es que el abismo es una cárcel para demonios, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente
texto. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Wow, este es un libro que nos habla de la profecía. Y aquí dice que estamos en el capítulo 9 de Apocalipsis. Y de esto tenemos que hablar mucho. Porque hablar del abismo en el libro de Apocalipsis es algo, como dicen la gente, ¿verdad? Es algo bien grueso, algo bien fuerte. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que estaba el apóstol Juan, y el apóstol Juan está recibiendo, está abriendo, ve que el ángel abrió los sellos, y luego que abre los sellos, se da cuenta que hay otro juicio, que es el juicio de las trompetas. Pero esto estamos hablando, no que va a suceder dentro del tiempo normal como estamos viviendo en este tiempo. Esto no es para este tiempo. Así que relájese, esto es para el tiempo de la tribulación. Por esa razón, usted necesita meterse en la palabra, porque esto es algo que viene en el futuro, ¿verdad? Esto es algo que nosotros tenemos que entender para poder predicar la palabra del Señor con acierto. O sea que si alguien lee estos juicios, debe de saber que esto no le va a tocar vivir a la iglesia. Esto le va a tocar vivir a la gente que no está escrita en el libro de la vida, que no tiene a Jesús en su corazón. Por esa razón es importante que usted lo sepa, qué es lo que va a acontecer. En el capítulo 9, dice ahí, en el versículo 1, perdón, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces dice acá, dice ahí, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bueno, no quiero seguir más adelante porque tengo que decirle algo. El abismo, ya le dije que es una cárcel donde están metidos los demonios. Esto no es la cárcel de los ángeles caídos, porque esa cárcel, dice la Biblia, que es una prisión eterna. Esos están ahí encerrados y ya no van a volver a haber ninguna libertad. Esos ya están procesados y están listos esperando el momento en que sean echados al lago de fuego. ¿Y cómo se lo digo? Porque así lo dice el libro de Judas. Vaya conmigo al libro de Judas, porque todo lo tenemos que comprobar con la palabra. Porque este lugar no es lo mismo que hablar del abismo. Ellos no están en el abismo, los ángeles caídos no están en el abismo, porque claramente dice que aquí bajó un ángel y abrió la puerta del abismo, el pozo del abismo. Entonces, quiero que retenga esas palabras, porque aquí estamos viendo que cuando Judas está hablando de esto, dice ahí, en el verso 5, dice, más quiero, Judas solo tiene un capítulo, dice en el verso 5, más quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, verso 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que esa prisión es una prisión eterna. Esto no es el abismo, no estamos hablando de esa prisión eterna. En el capítulo, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, si no estoy mal, versículo 10, nos está hablando, escúchame bien,
acerca de que esos ángeles llegaron y se metieron y fueron metidos al infierno, pero esa traducción está totalmente mal. No es infierno, esa es el Tártarus. Así lo dice el original en griego. Y ese Tártarus dice que es esa prisión que está en oscuridad, lo mismo que dice Judas. Entonces, no vamos a confundir, porque estamos hablando de un tema puramente espiritual. Yo creo que usted sintonizó esto porque quiere saber el significado del abismo. Ahora, dice aquí que el quinto ángel, o sea, hubo el juicio, que vino el cuarto ángel, el primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel, pero el quinto ángel, dice, tocó la trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella. Ahora, esta estrella no es el diablo, sino que es un principado demoníaco. Un principado es un príncipe, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra los gobernadores de las regiones celestes. Hermano, hay una serie de podemos decir, jerarquías espirituales de maldad que nosotros las podemos conocer a través de lo que dice la Biblia. Y esta potestad dice que no viene del centro de la tierra, sino que dice que cae del cielo. No dice que desciende, porque una cosa es que descienda porque viene con permiso, ¿verdad? No, cae, y cuando algo cae es porque lo derribaron. Entonces recuérdese que la limpieza de Dios viene desde el tercer cielo, porque también Satanás anda suelto en los aires. Satanás no está en el infierno, no está preso, no está en el abismo. Entonces, tenemos nosotros que entender que este ángel que cae, esta estrella, dice ahí que se le entrega una llave. Ahora, al hablar de estrella, no está hablando tampoco, escúcheme bien, de esa estrella literal que miramos en el cielo. Recuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchas formas de interpretación, que tiene algunas figuras, algunas ilustraciones que se deben de tomar literalmente y otras que se tienen que interpretar espiritualmente. Y en este caso, no estamos hablando de una estrella como la que vemos en el cielo, producto de que está en gases ahí iluminando, no. Aquí estamos hablando de seres angélicos. O sea que hay alguna potestad angélica, porque al hablar de estrella, recuérdese que Luzbel se llama Luzbel porque era el hijo de la mañana. Eso lo dice en el libro de Ezequiel: oh, lucero, hijo de la mañana, cómo has caído del cielo. O sea, esta es una potestad de ese rango, de esos rangos, ¿me entiende? Que baja a la tierra. Ahora, no voy a creer que la palabra nos deja sin saber el nombre, porque más adelante, en este capítulo de Apocalipsis, estamos en el capítulo 9, y quiero que lo lea, por favor. Dice ahí que abre, dice ahí, se le dio la llave del abismo, verso 2, y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, está abriendo esa prisión donde están los demonios. Y dice ahí que sale un humo, porque eso está en el centro de la tierra. Dice que sale el humo y oscurece el sol y el aire por el mundo, por el humo del pozo. O sea que hay una tremenda contaminación. Eso estamos hablando en la tribulación. No estamos hablando
No vaya a creer que esto es ahorita, que no se vaya a poner a ver otras cosas, porque hay gente que, mire que hay gente que no sabe nada y está hablando de estas cosas tan profundas sin ni siquiera conocer lo que es la profecía bíblica. Muy importante que usted no hable fuera de foco. Usted tiene que aplicar la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros los ministros ser responsables de enseñar la palabra de Dios. Puede ser que en algunas cosas otros difieran por esto o por otra razón, pero créanme que está el deseo y sobre todo la responsabilidad de traer una palabra fiel. No se deje llevar por los videos del YouTube, que muchas veces lo que hacen es sensacionalismo. Estaba escuchando, perdón que voy a hacer un paréntesis, pero estaba escuchando que algunos están diciendo que el colisionador de hadrones que está entre Francia y Suiza, ese es un aparato que donde se colisionan las partículas a nivel atómico, y estos cuando estaban haciendo la comprobación de algo físico, de la física, para comprobar el bosón de Higgs, porque supuestamente con eso se iban a poder establecer comprobar algunas teorías que dijo un físico llamado Higgs, para establecer lo que sucedió en el Big Bang. Eso lo entienden más los que son más dados a la ciencia, pero yo se lo explico en estos grandes rasgos, pero mi intención no es que se vuelva usted físico. Pero lo que habían dicho era que posiblemente se abriera un agujero negro muy, muy pequeño, ¿verdad? Que no iba a ser inofensivo, que corría el riesgo, pero algunas personas también dijeron que era posible que se comprobara la teoría del multiuniverso por las partículas que se iban a poner a colisionar. La cosa está que muchos comenzaron a hablar de que se iba a abrir una puerta dimensional y de que era posible que se abriera una dimensión donde salieran monstruos. Mire, la Biblia no está hablando de eso. Aquí claramente está diciendo que está cayendo del cielo. Escúchenme bien. Un ángel. Esto no estamos hablando de que es una máquina. Así que descarte todas esas teorías de conspiración, así se llaman, ¿verdad? Porque no son. ¿Por qué se lo digo? Porque no lo dice la Biblia. Entonces la Biblia diría que un colisionador de hadrones, porque usted cree que Dios no sabe de las ciencias, y Dios sabe más ciencia de que saben los hombres de la tierra. Si Él creó todo, el cielo, el universo, Él es sabio más que cualquiera del mundo entero, hermano. O sea que descarta esa idea, no es eso. Entonces ya se da cuenta porque es importante hablar de esto. Bueno, ahora, dice que salieron langostas de la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea que aquí estamos viendo una capacidad más allá de lo que los hombres pueden dar. Dice que se les dio poder. Ahora dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea que esto va a ser selectivo el daño para los que no se consagraron a Dios, que no están marcados. Ahora, dice que van a haber unos que van a estar sellados por el Señor, y estos no les va a hacer nada. Sigamos adelante, hermano, porque es bueno leer. Y les fue dado que no matasen, sino que los que atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Versículo 11, es importante. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Ahora, dice aquí el nombre, cuyo nombre en hebreo es
Abadón, y en griego Apolión, que significa el destructor. O sea que este no es el diablo, hermano. Muchos piensan que por la destrucción que cae la estrella es el diablo. No, no es el diablo. Claramente, si no la Biblia dijera es el diablo, porque el diablo se le conoce como el dragón, como la serpiente antigua, ¿entiende? No, hasta aquí está hablando de otro ángel que cae, que se llama Abadón, eso es en hebreo, y el mismo nombre en griego se llama Apolión, y los dos significan destructor. Entonces aquí estamos viendo que esta aplicación del abismo no es una aplicación poética ni tampoco es una aplicación literal. Aquí estamos hablando de algo espiritual. Entonces tenemos nosotros que saber esto para poder dar una buena interpretación. Ahora, Apocalipsis 11:7 dice: cuando haya acabado su testimonio, por eso está en Apocalipsis 11, porque van a haber dos testigos, no se sabe quiénes son, ¿verdad? Unos piensan que es Elías y el otro que es Moisés, porque dice ahí que van a hacer milagros. No es el tema de los dos testigos, luego hacemos un estudio de los dos testigos, pero dice ahí que cuando haya terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo, 11:7, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora dice que hay una bestia que sube que subió del abismo. ¿Quién es esa bestia? ¿Quién es esa bestia que sube del abismo? Cuando usted lee el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, usted va a conocer las dos bestias, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 7, dice, 13, dice, del 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un león, a un leopardo, en sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire, esto es bien interesante, ¿verdad? Porque dice que es una bestia que tiene aquí la descripción que hace. Dice que tiene 10 diademas, o sea, 10 coronas. Tiene 10 cuernos también. Y dice también, o sea, que hay un montón de interpretaciones, que esta noche no estamos hablando de la bestia, ¿verdad? Pero quiero decirle que dice aquí que salen del mar. Ahora, en el capítulo 11, versículo 7, dice, habla que esta bestia sube del abismo y va a hacer guerra contra ellos. Ahora, esta misma bestia que sale del abismo, entonces podemos ver la aplicación, que aquí es un sentido espiritual que se está tomando de la bestia, ¿verdad? La palabra abismo, pero está hablando del mar, porque en el capítulo 13 miramos que ese abismo que está hablando no es un abismo, no es el abismo donde están presos los demonios, porque este sale, ¿me entiende? Estamos hablando literalmente del mar, o sea que, pero esa aplicación del mar también tiene un sentido, tiene una interpretación espiritual también. Como le digo, tenemos que entender muy bien lo que es la interpretación bíblica correcta para no equivocarnos. Apocalipsis 17:8, que ahí lo tenemos en pantalla. La bestia dice que has visto es la que antes era, pero ya no es. Ya está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Entonces, ahora dice que esta bestia dice que sube del abismo. Ahora, yo puedo creer
que esta bestia sí estaba metida, porque esta es la bestia que en el capítulo 17 nos está hablando, la bestia que está montada la mujer, la gran ramera. Y dice ahí la Biblia que después esta bestia la mata, la mujer la destroza. Pero aquí sí podemos ver que dice que esta era, pero ha vuelto otra vez. Quiere decir que ese espíritu posiblemente del anticristo ya operó anteriormente en diferentes reinos. Por ejemplo, en Alejandro el Grande. Porque Alejandro el Grande conquistó rápidamente el mundo y se extendió hasta Asia, todo lo que era el mundo conocido, Europa, África del norte, lo que era conocido, ¿no? Y se extendió a Asia y lo hizo en tiempo récord, pero en él se movía un espíritu de anticristo. Eso también pasó con el Imperio Romano. Pero ahora ese espíritu se ha desvanecido, fue encarcelado. ¿Por qué se lo digo? Porque no está en ningún poder de eso, está actuando ahorita en la tierra. Pero para el tiempo de la tribulación va a ser abierto aquella cloaca, ¿no? Que es el abismo. Y de ahí va a salir el anticristo otra vez. Y va a tomar nuevamente a este líder llamado el anticristo, porque el anticristo no es del diablo. El anticristo es un nombre blasfemo. Ahí me estaban preguntando si el hombre blasfemo se refiere a un hombre homosexual. No, estamos hablando de, entre las características que dice primera de Timoteo, segunda de Timoteo, que dice que no va a gustar el amor de las mujeres, posiblemente tenga alguna connotación acerca de la homosexualidad, pero no quisiera que alguien dijera que yo dije que iba a ser así. Usted tiene que interpretar la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos viendo resurgir cosas en nuestra sociedad que la Biblia lo señala como algo que es pecado. ¿Me entiende? Usted tiene que saber que esta es la condición espiritual ahora. Pero, como le digo, estamos hablando del abismo, estamos hablando de ese tema. Los demonios, aquí me hacen otra pregunta. Dice, o sea que hay varias prisiones aún para los demonios. Los demonios están en un lugar que se llama el abismo. Y hay un ángel que cae del cielo, cae, no desciende, cae del cielo. O sea que es derribado. Por eso no creo que sea un ángel bueno. Hay una situación ahí que muchas veces piensan que es el mismo ángel que va a atar al anticristo, a Satanás, y no es el mismo. Se lo voy a decir por qué más adelante. Entonces, lo que estábamos hablando es de que esta bestia, que es el anticristo, dice que sale del mar, sale del abismo. Dice, sube del abismo. ¿Por qué? Pasemos a la siguiente. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo. Ahora, si usted, hay una versión, es que esa es la versión contemporánea de la Reina Valera, pero la versión 60 dice, vi un ángel que descendía del cielo. Mire, este no cae, este desciende. Muy importante en la interpretación bíblica, ¿no? Este ángel no es como el del capítulo 9 que cae, vi caer una estrella. No, este no cae, este desciende. Y dice que bajaba del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano. Y sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Literalmente este es el diablo. Y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones. O sea que este ángel viene, pero este viene con la autoridad de Dios. Ya no la tiene Apolión, la llave, sino que ahora dice aquí que este ángel sujeta al diablo y tapa el abismo por 1000 años. Hasta que se cumplan 1000 años, después habrá de ser soltado por algún tiempo. O sea que aquí miramos en acción la interpretación bíblica, ¿verdad? Que el abismo es una prisión, es una cárcel. Y es lo que yo quería decirle esta noche. Así es de que